Bueno, vamos a platicar ahora. Hoy es miércoles de análisis económico financiero bursátil. Saludo a Luis Miguel González. Luis Miguel, un abrazo. Hola. Ernesto Farril. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Alberto Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, faltó el Carlos. Adrián Ramírez. Muy buenas noches, Oscar Mario, a mis compañeros de la mesa y al auditorio. Paco Gutiérrez, qué bueno que están todos. Oye, Luis Miguel, yo quiero comenzar contigo porque cada día destacas en el medio que atinadísimamente diriges desde hace muchos años, pues variables negras, grises y blancas. ¿Dónde estamos? La nota del informe de finanzas públicas, pienso, es la caída en la recaudación del ISR. Lo hemos venido advirtiendo por varios otros indicadores: caída de inversión, en general menor actividad económica. Entonces yo diría, es un dato desde las finanzas públicas que nos recuerda la dificultad de la economía mexicana, pero yo diría, nos obliga a abrir una conversación sobre una crisis fiscal que poco a poco se va construyendo. ¿En qué consiste esta crisis? Que los números no están saliendo como se esperaban. Por definición, en el presupuesto, el gasto es muy rígido y los ingresos dependen de muchas variables. Tenemos una caída en el ingreso y en el caso del gasto, el gobierno hace el ajuste fundamentalmente reduciendo inversión porque tiene mucho del presupuesto comprometido por lado de costo financiero o por temas de programas sociales. Entonces yo diría, es un recordatorio más de la situación complicada de la economía y en particular de las finanzas públicas. ¿Y cuál es? ¿Hay solución en el corto plazo? No hay solución fácil. Creo que lo que nos ha mostrado nuestra historia, lo que nos tenemos que no perder de vista, en una situación como la que estamos hay que tener cuidado de no querer resolver las cosas con endeudamiento y muy probablemente si no podemos, por la razón que sea, entrar en serio una discusión sobre una reforma fiscal seria, por lo pronto administrar con mucha responsabilidad variables como gasto. Y cuál es para mí una preocupación: que la respuesta a esta caída de ingresos fiscales sea más presión fiscal y por tanto señales muy complicadas para los empresarios que están en estas condiciones de incertidumbre o cuando menos de prudencia respecto a si se tienen que comprometer más, invertir más, etcétera. Oye, mi querido Luis Miguel, como dicen, la burra no era arisca, pero cuando escuchamos en México hablar de reforma fiscal, unimos eso con terrorismo fiscal y con cargarle la mano a los que están cautivos. Ya estamos en 30-35% de impuestos sobre la renta masiva. Sí, totalmente. Para mí, cuando hablamos de reforma fiscal, quizá el riesgo es tener una mala reforma fiscal, es peor que no tener esa reforma, y no sé si las condiciones actuales sean para sacar adelante una buena reforma fiscal. Pero sería a través de subir qué impuestos, ¿no? Y del otro lado, recaudar para gastar en qué. eso más bien por parte del gasto, ¿no? Por todos lados tienes que cuadrar las cuentas. Cuando no te alcanza, necesitas mover los dos platos de la balanza.
Oye, una pregunta que se ha llegado de inmediato. ¿Sí crees que piensen elevar el IVA y el impuesto sobre la renta? No, por lo pronto no. Sinceramente no Gracias, creo. Luis Miguel González. Paco Gutiérrez. Gracias, Oscar Mario. Muy buenas noches a todos. Pues mira, voy a ligar esto que dice Luis Miguel, que es algo que hemos puesto en la mesa varios de nosotros durante mucho tiempo, como él decía, que es la mala situación de las finanzas públicas, que ahora se agrava por esto que comenta del lado de los ingresos. Era ya muy grave por el lado de los gastos, un mal gasto de los ingresos públicos, de los impuestos, y un gasto muy, muy inefectivo. Ahora, pues pudiera agravarse por la falta de ingresos. Y eso, como bien dice Luis Miguel, pues lleva a la tentación de seguir endeudando al país cuando de por sí ya han endeudado al país en prácticamente el 100% en los últimos 8 años. Mira, Oscar Mario, mientras estamos festejando todos a nuestra selección y a su buen juego, el Banco de México anuncia algo que me parece muy, muy grave, que es que prácticamente están abriendo la puerta a que puedan financiar al gobierno federal mediante la compra de su deuda. Hasta ahora el Banco de México viene haciendo operaciones operaciones de mercado abierto mediante la venta de valores gubernamentales en su posición, eso con fines de regulación monetaria. Pero ahora está anunciando el Banco de México como si fuera muy cándida la decisión, que están en posibilidad de comprar valores gubernamentales a intermediarios financieros, es justo decirlo. No es en forma directa al gobierno federal, sino a través de intermediarios financieros. Pero es prácticamente lo mismo, porque cuando el gobierno federal vende deuda, de esta la que hablábamos por la falta de ingresos y exceso de gasto en finanzas públicas, cuando el gobierno federal vende deuda y se la vende al sector privado, el sector privado le da su dinero y entonces el gobierno gasta ese dinero y el sector privado tiene ese papel de deuda. Digamos, no se altera la base monetaria. Pero cuando interviene el Banco de México comprando la deuda, ya sea en forma directa o en forma indirecta a través de intermediarios financieros, comprando valores gubernamentales, lo que finalmente está ocurriendo es que el Banco de México está financiando al gobierno federal y afectando la base monetaria. Es decir, las peores épocas de Echeverría, Oscar Mario. Es un paso más en dirección de que la política monetaria se ponga al servicio de los desequilibrios fiscales, que como bien dice Luis Miguel y hemos apuntado todos, es quizás el punto más grave de la macroeconomía, las terribles finanzas públicas por el lado del déficit, la deuda, el mal gasto y ahora, muy probablemente por vía de recesión, la falta de ingresos. Es realmente grave porque no solo es la política fiscal, sino que ahora la política monetaria que se pone en disposición de financiar estos desequilibrios fiscales. Gracias, Paco Gutiérrez. Carlos Alberto Martínez. Fíjate que un poco para el auditorio tan amplio que tienes, yo lo que quisiera comentar que efectivamente yo lo que veo es una crisis fiscal, es lo que el país tiene. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno está creciendo sus gastos y por el contrario sus ingresos están decreciendo. Así es como la misma portada del Economista el día de hoy, ¿no? ¿Y por qué es menor la recaudación? Porque la economía no está creciendo. Entonces, al no crecer, no hay nuevos negocios, los restaurantes no venden más, las empresas pequeñas, medianas, grandes no están vendiendo más, etcétera. Entonces, por un lado, los ingresos disminuyen y por el otro, los egresos, los gastos del gobierno aumentan. Basta nada más recordar además la cantidad de dinero gigantesca que le están mandando, por ejemplo, a Pemex. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahorita? De enero a mayo de este año, el gobierno federal tiene un faltante de 420,000 millones
de pesos, prácticamente medio billón de pesos es lo que al gobierno le faltó tener de enero a mayo. Para darnos una idea, el momento en que más gastó el expresidente López Obrador, que fue el año de las elecciones, precisamente justo antes de las elecciones, inundó al país de dinero, el faltante fue de 520 mil millones de pesos. Entonces, hoy estás sin haber elecciones, sin nada por el estilo, el gobierno le están faltando 420 mil millones. Ahora, toda esta situación tan delicada que se le está formando al gobierno, se le está haciendo bolas al engrudo desde el punto de vista fiscal, llama la atención, ya lo decía Luis Miguel, si en algún momento empezamos todos en México, en la psique nacional, de que necesitamos una reforma fiscal, en primer lugar no necesitamos una reforma fiscal. La que lo necesita es el gobierno, que no es lo mismo que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes. En segundo lugar, sí llamar la atención, tú lo dejaste ver ahorita, Oscar Mario, el componente fiscal, hay que recordar al auditorio que está en tres cosas, que son los ingresos, los impuestos, es la deuda del gobierno y es el gasto de gobierno. Lamentablemente este país está acostumbrado a decir reforma fiscal y todos empiezan a decir, y van a subir el impuesto sobre la renta, ahora qué deducciones se van a poder, qué deducciones no se pueden, ahora las facturas, el IVA subirá, bajará, y todos nos empezamos a angustiar por dónde el gobierno le vamos a dar más dinero. Pero hay que recordar que el tema fiscal, como lo dije ahorita, es ingresos, deuda y gasto. Ojalá si algún día hablamos de reforma fiscal, pudiéramos decir, vamos a empezar al revés, vamos a revisar los gastos del gobierno y una vez que se revisen si son pertinentes, si no hay duplicidades, si no se está tirando el dinero, etcétera, vemos entonces la parte inicial, cómo le damos dinero al gobierno. Pero nunca pensar al revés, porque ese es el gran problema, que siempre estamos viendo cómo le damos más dinero al gobierno sin que el gobierno realmente nos esté demostrando que lo está gastando adecuadamente. Por el contrario de todo, parece ser que hay mucho dispendio por todos lados, empezando por Pemex. Gracias, Carlos Alberto Martínez. Adrián Ramírez, tenemos 5 minutitos, mitad para ti, mitad para Ernesto, por favor, Adrián. Perfecto, pues sí, estamos viendo una situación muy complicada, incierta, sí, como bien lo comentan, una caída en el ISR, en los indicadores adelantados de la economía, así como los indicadores del INEGI, en la inversión y en la confianza. Pero algo que me llama mucho la atención y que me preocupa mucho es que ahora con estos cambios al TEMEC, pues ya va a ser muy difícil que veamos que las empresas hagan inversiones de largo plazo, ¿no? Ahora con estas revisiones anuales que se estarán realizando, lo único que le viene a dar al gobierno de Estados Unidos es una herramienta para la presión y sobre todo para generar incertidumbre aún más grande de la que tenemos en estos momentos. Como bien lo decía Carlos Alberto, me gustó mucho su concepto de crisis fiscal. Estamos viendo una crisis fiscal y traemos un porcentaje de endeudamiento históricamente que no habíamos visto antes con respecto al PIB. Entonces yo creo que sí son momentos difíciles y son momentos muy complejos. Es que entre los programas sociales y proyectos inútiles, pues ahí se va toda la lana, ¿no? Es correcto, sí, tenemos un pozo sin fondo, sobre todo el tema de los programas sociales, es algo que le pega mucho y que aumenta este déficit fiscal. Gracias, Adrián. Finalmente, Ernesto Farril. Sí, el modelo de gobierno de la 4T está llegando a un límite. Si la economía no crece, la verdad es que fueron muy exitosos incrementando la recaudación en hasta más de 2 puntos del PIB. Bueno, pues ya no se está pudiendo incrementar más a pesar de los esfuerzos de concentración de la fiscalización en los grandes contribuyentes. Ya es muy difícil sacarle más dinero a los grandes contribuyentes y todavía más difícil a los demás. Y pues un modelo de gasto en programas sociales que no va acompañado de crecimiento económico, que es la variable crítica, pues va a dar como resultado que sigamos teniendo un incremento en el déficit fiscal y por lo tanto en el endeudamiento. Me parece que lo que estamos viendo a mayo es un manejo de las finanzas públicas pues bastante prudente. Digamos, se generó un superávit primario. El superávit primario el resultado primario es todos los ingresos menos todos los gastos, quitando el gasto de intereses.
Ahí hubo un pequeño superávit de 15,000 millones de pesos, lo cual implica que en estos 5 meses pues no te estás endeudando más que el conjunto como porcentaje del PIB, pero sí te estás endeudando. Entonces, si no hay un esfuerzo de crecimiento, me parece, fatalmente, sí vamos a llegar a perder el grado de inversión y a que se descomponga pues, de una manera más grave esto, y que al final de cuentas pues, no se pueda seguir con este modelo de gobierno que no tiene ni pies ni cabeza. Luis Miguel González, Ernesto Farril, Carlos Alberto Martínez, Adrián Ramírez, Paco Gutiérrez, muchas gracias. Nos escuchamos aquí en 15 días y mañana iniciamos igual a las 6 de la tarde en punto.